Hola, bienvenidos a una nueva sesión de FOL Online en la que vamos a hablar de los factores de riesgo que están ligados a la ordenación, a la organización y a la carga del trabajo. Vamos a ver posibles riesgos asociados a la forma en la que se nos organiza nuestra actividad dentro de la empresa, así como esos riesgos que están derivados de la carga del trabajo y del uso de ordenadores. Vamos a comenzar con los riesgos ligados a la organización y a la ordenación del trabajo. Se refiere a esos riesgos que están derivados de las características que tiene nuestro trabajo y de nuestras características personales. Cuando hablamos de características del trabajo, nos estamos refiriendo a aspectos como, por ejemplo, nuestro horario, jornadas que se alargan en exceso, escasos descansos, turnos rotatorios, trabajar de noche, trabajar en festivo, no disfrutar de vacaciones cuando nosotros lo deseamos, tener un salario bajo, inestabilidad en el empleo, exceso de control de nuestras tareas, excesivo ritmo de tareas, escaso nivel de participación a la hora de tomar decisiones dentro de la empresa, frecuentes cambios de destino, cambios tecnológicos, cambios en las tareas que tenemos que realizar, falta de formación, de información y de experiencia, expectativas que no vemos que se cumplan, trabajos que son monótonos y repetitivos, mala relación con la directiva o los compañeros de trabajo y estilos de mando pues que a lo mejor no son muy democráticos. Cuando hablamos de características personales nos estamos refiriendo a cómo somos nosotros, si estamos seguros y estamos capacitados para desarrollar nuestra tarea, nuestra cultura, nuestra edad o sexo, nuestro estado de salud, si somos o no perfeccionistas, si nos interesan mucho o poco las relaciones con las personas, si somos más o menos inseguros, cómo afrontamos y nos afectan los distintos problemas, cuál es nuestro nivel de autoestima, nuestra estabilidad en nuestro entorno familiar, nuestra estabilidad social, etcétera. Todo eso son características personales que también influyen, al fin y al cabo, en nuestra salud. Por lo tanto, la unión de estas características del trabajo con nuestras características personales pueden generar riesgos para nuestra salud. Esos riesgos pueden materializarse en insatisfacción laboral, que se produce cuando nuestras expectativas con nuestro trabajo o en nuestras relaciones sociales no se cumplen tal y como habíamos previsto. Envejecimiento prematuro, estrés, que se ha convertido en el segundo problema de salud más común entre los trabajadores después del dolor de espalda. Síndrome de estar quemado o burnout, que nos genera agotamiento, falta de entusiasmo, falta de actitud, una actitud negativa en el trabajo, el mobbing o el acoso laboral por parte de la directiva o compañeros o compañeras de trabajo y el nivel de seguridad que mantienen los trabajadores lo bajan cuando se da alguna de estas circunstancias y puede desembocar en algún accidente de trabajo. Para evitar estas consecuencias lesivas que están derivadas de una mala organización u ordenación del trabajo, las empresas deben adoptar lo que se llaman nuevas formas de organización del trabajo, que supone adoptar algunas de las siguientes acciones. Permitir una elevada participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Rotación de puestos de trabajo, alternando tareas, emprendiendo otras nuevas. Ampliación de tareas para evitar la monotonía. Que los estilos de mando sean democráticos y se promuevan climas de trabajo positivos. Que el sistema de retribución o de fijar mi salario y de promoción sean justos y equitativos. Que se nos dé a los trabajadores formación e información, que se organice adecuadamente la jornada de trabajo, los ritmos de trabajo, los descansos, las vacaciones, los turnos, promoviendo de este modo la conciliación de la vida laboral y familiar y personal de los trabajadores. A continuación vamos a hablar también de la carga de trabajo, como otro de los factores de riesgo importantes a los que están sometidos los trabajadores. La carga de trabajo puede ser física o mental. Vamos a empezar nosotros a ver la carga física. La carga física puede deberse a esfuerzos físicos, que pueden ser estáticos y dinámicos, a posturas de trabajo y a la manipulación manual de cargas. Respecto a los esfuerzos físicos, estos darán lugar a la aparición de la fatiga muscular, que provoca problemas osteomusculares, aumento de la probabilidad de sufrir accidentes, disminución en la calidad de trabajo, disminución de la productividad. Estos esfuerzos físicos pueden ser esfuerzos musculares estáticos o dinámicos. Los esfuerzos físicos estáticos
son aquellos en los que contraemos el músculo de una forma continua y mantenida durante un periodo de tiempo. Para evitar los riesgos derivados de los esfuerzos físicos estáticos, diseñaremos el espacio de trabajo de forma que permita la alternancia de posturas y facilite los movimientos naturales del cuerpo. Estos esfuerzos físicos estáticos se producen cuando, por ejemplo, tenemos que estar con la misma postura mantenida durante un tiempo. Los esfuerzos físicos dinámicos consisten en una sucesión periódica de movimientos cortos que contraen y relajan los músculos. Estamos moviéndonos continuamente, estamos desarrollando movimientos continuos. Por ejemplo, esta persona que está aquí limpiando. Para prevenir los riesgos de los esfuerzos físicos dinámicos, se evitará la carga excesiva de músculos, de los ligamentos y articulaciones, y no se sobrepasarán los límites de peso establecidos para el manejo de cargas. Hablamos también de la postura de trabajo. La postura de trabajo puede ser de pie o sentado. La postura de pie implica una sobrecarga de los músculos de las piernas, la espalda y los hombros. Si es posible, dispondremos de asientos para los trabajadores expuestos y se realizarán descansos periódicos. Aquí veis, estamos de pie, pero tenemos un asiento alto con el que de vez en cuando descansar. En la postura en la que estamos sentados, el peso del cuerpo se distribuye entre el asiento y el suelo. En la postura de sentado hay que mantener el tronco erguido. Fijaros en la figura, los hombros hacia atrás y la espalda recta. El asiento y el respaldo deben ser regulables en altura y contar con reposapiés. Hay que mantener una postura natural. No significa que ahora nos pongamos tronco erguido, hombros hacia atrás, espalda recta, de forma artificial. Una forma natural de mantener esa postura del cuerpo. Y por último, también hablamos de la manipulación manual de cargas, que supone cualquier operación que implique transportar o sujetar una carga por parte de uno o de varios trabajadores. Por ejemplo, realizamos tareas como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. Y estas operaciones pueden entrañar riesgos para nuestra salud, especialmente riesgos de sufrir daños dorsolumbares. Bien, hablamos de manipulación manual de cargas. Se regula en el Real Decreto 487/1997 y por carga se entiende aquella que supere los 3 kilos. La empresa tiene que hacer todo lo posible para automatizar o mecanizar el manejo de estas cargas, evitando la manipulación de cargas dentro de lo posible. Se tiene que evitar esa manipulación manual de cargas dentro de lo posible, automatizando el proceso a través de cintas transportadoras, etcétera. Si no fuera posible, entonces organizaremos los medios que sean necesarios para evitar los riesgos. La empresa dará formación e información a los trabajadores sobre cómo llevar a cabo la manipulación manual de cargas y las medidas de prevención y protección que han de adoptarse. Se recomienda que la carga máxima que se manipule sea de 25 kilos, salvo que se trate de trabajadores especialmente entrenados que pueden manejar cargas de hasta 40 kilos. En el caso de personas de avanzada edad, mujeres y jóvenes, solamente deberían levantar cargas o manipular cargas de un máximo de 15 kilos. Estos límites son en principio para una persona. Si la carga la cogen entre 2 personas, el límite se reduce en 2/3, si es entre 3, 1/2, etcétera, etcétera. También hemos de tener en cuenta que si utilizamos medios mecánicos de manipulación de cargas van a aparecer otros riesgos, como por ejemplo, si esta máquina o este procedimiento mecánico va dotado de electricidad, por riesgos asociados a la electricidad, quemaduras, caídas de materiales, atropellos, atrapamientos, etcétera. Al manejar las cargas manualmente podemos lesionarnos varias partes del cuerpo. En primer lugar, al sujetar la carga podemos lesionarnos la mano. Esa zona, la mano, está expuesta a cortes, quemaduras, erosiones, aplastamientos. Al levantar la carga, las zonas en peligro son el tronco, la cintura, los brazos y las piernas. En este caso nos aproximamos a la carga separando nuestros pies unos 50 centímetros, doblamos nuestras rodillas y cogemos la carga.
Bien, de este modo levantamos la carga manteniendo la espalda recta. La cabeza también debe mantenerse levantada. Al cargar el objeto hemos de procurar no mancharnos, ni cortarnos, ni quemarnos. Al transportar la carga, el centro de gravedad de la carga debe de estar por lo más cerca posible de la vertical que pasa por nuestros pies y debemos trasladar la carga de forma que no nos impida ver lo que tenemos delante. Y la operación de descarga será justo la operación inversa a lo que hemos comentado para levantar la carga. Os invito a que en YouTube busquéis un vídeo de cómo levantar una carga manualmente y sigáis los procedimientos que hemos comentado, que eran aproximarse a la carga, separando nuestros pies 50 centímetros, doblando nuestras rodillas, cogiendo la carga con la palma de la mano y levantándola con la espalda recta. Pues a la hora de descargar haremos lo mismo, doblaremos las rodillas y una vez que las tengamos flexionadas soltaremos la carga. Lo que se pretende evitar es que nos agachemos y levantemos la carga haciendo el esfuerzo con la espalda. Os invito y os animo a que veáis ese vídeo en YouTube para que veáis cómo se debe levantar correctamente una carga. La carga del trabajo, hemos dicho al principio de la unidad que podía ser física o mental. En este caso vamos a hablar ahora de la carga mental. La carga mental es la cantidad de esfuerzo deliberado que tenemos que realizar para conseguir o alcanzar un resultado concreto. Ello implica que vamos a exigir un alto grado de atención y de concentración, y ese grado de atención y concentración va a variar en función de la tarea que nosotros tengamos que ejecutar. La carga mental provoca fatiga mental. La fatiga mental a su vez genera irritabilidad, falta de energía, depresión e incluso dolores de cabeza, insomnio, hipertensión y problemas digestivos. También hemos de tener en cuenta que se genera carga mental por realizar tareas que exigen poca demanda mental, es decir, trabajos muy monótonos, muy aburridos, muy sencillos, muy fáciles, o incluso por no tener que realizar ninguna tarea durante el día. Nuestro trabajo esté vacío de contenido y no tengamos que realizar nada. En la parte laboral comentábamos que la obligación de la empresa, una de las obligaciones de la empresa, era la de dar trabajo a los trabajadores, no mantenerlos ociosos. Comentábamos que muchas veces las empresas nos mantienen ociosos, no nos dan tarea para que nos acabemos hartando y nos vayamos. Pues bien, eso de no tener nada que hacer durante todo el día también genera fatiga mental, ¿vale? Bien, para prevenir la fatiga mental se recomienda facilitar el proceso de tratamiento de la información y de la toma de decisiones, realizar pausas cortas y frecuentes y alternar tareas que exijan menos demanda mental, menos atención. Además, también procuraremos que las condiciones ambientales como iluminación, temperatura, ruido, etcétera, sean lo más adecuadas posible. Bien, y con esto pasamos ya a la última parte del tema, donde vamos a ver los riesgos que están asociados al manejo de las pantallas de visualización de datos. Estamos hablando de las pantallas de ordenadores que también generan riesgos para nuestra salud y para nuestra seguridad. Normalmente las alteraciones que pueden sufrir los trabajadores que están con pantallas de visualización de datos se agrupan en fatiga visual, es decir, molestias oculares, trastornos visuales, dolores de cabeza, vértigos, etcétera. Trastornos posturales, que es la fatiga física que se nos genera con molestia en la nuca, en los hombros, en los brazos, en la espalda. Y fatiga mental, porque aparece también ansiedad, irritabilidad, depresiones, insomnio, etcétera. Bien, por lo tanto, para evitar daños producidos por las pantallas de visualización de datos, es decir, las personas que están trabajando con ordenadores, vamos a tener en cuenta algunos aspectos como, por ejemplo, que la pantalla, el teclado y el documento sean orientables y acomodables a los ojos y a la cabeza. Que usemos una bandeja portadocumentos cuando trabajemos con documentos. También es muy importante que el monitor esté siempre frente al trabajador, no de lado. Así evitaremos forzar el cuello. También es necesario que haya una suficiente iluminación sin que se produzcan deslumbramientos ni reflejos. Estaremos sentados de lado a las ventanas, nunca de frente o de espalda a las mismas, como vimos en la parte anterior del tema, en la parte 10.2, donde hablábamos de los riesgos asociados a la iluminación. Realizaremos pausas periódicas y cambios de actividad.
Utilizaremos el mobiliario adecuado, silla, mesa, ajustables, reposapiés. El ruido adecuado para trabajar con pantallas de visualización de datos debe estar entre 60 y 65 decibelios máximo. Danos cuenta que aquí podemos estar manejando impresoras, máquinas de fotocopiadora, etcétera. La normativa básica que regula los trabajadores con pantallas de visualización de datos viene recogido en el Real Decreto 488/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. Y aquí, a modo de resumen, vamos a ver gráficamente con este dibujo cómo debería ser el trabajo de una persona que está trabajando con ordenadores. Bien, empezamos por aquí, el ratón y los dispositivos de entrada próximos al teclado, ¿vale? Los vemos aquí. Siempre tienen que estar todos cerca, ¿vale? Para evitar tener que alargar el cuerpo, tener que alargar las manos, todo siempre a mano, tanto el teclado como el ratón. Luego el monitor lo colocaremos de modo que el borde superior del monitor esté más o menos a la altura de nuestros ojos o un poquito por debajo. La cabeza, el cuello deben estar en posición recta, mirando hacia el frente, y los hombros relajados. Los antebrazos y los brazos formarán un grado, o sea, un ángulo de 90 grados o un poquito más. ¿Veis aquí el ángulo de 90 grados? Los antebrazos, las muñecas y las manos estarán en línea recta. Los codos pegados al cuerpo. El muslo y la espalda formarán un ángulo de 90 grados. Aquí lo veis también, este ángulo. Las piernas y los muslos a su vez también formarán un ángulo de 90 grados. Y tendremos los pies pegados al suelo o sobre un reposapiés como el de la imagen, evitando tener las piernas cruzadas, que pueden también acarrearnos problemas circulatorios. Bien, y con esto concluimos esta tercera parte del tema 10, en la que hemos analizado los riesgos asociados a la organización, ordenación y carga del trabajo. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis hacerla llegar a través de Moodle o poniendo la pregunta aquí también en YouTube. Un saludo.